Esa noche todo parecía normal. El parque, que durante el día rebosaba de risas y pasos apresurados, se había convertido en un remanso de calma bajo la tenue luz de las farolas. Era tarde, quizás demasiado para estar allí, pero necesitaba caminar, despejar la mente. El aire estaba impregnado de ese olor a tierra húmeda, fresco, casi reconfortante, pero había algo que no encajaba. Desde el momento en que crucé el umbral del parque, sentí que no estaba solo. No era el ruido de los árboles mecidos por el viento, ni el ocasional chirrido de un columpio oxidado. Era otra cosa. Algo mucho más intenso. Comencé a caminar por el sendero de grava, tratando de convencerme de que mi mente jugaba conmigo. Sin embargo, los latidos de mi corazón parecían amplificarse con cada paso. Era como si cada crujido bajo mis pies resonara en un espacio mucho más grande de lo que mis ojos podían ver. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido apenas perceptible, un roce suave, como si algo se arrastrara entre los arbustos cercanos. Me detuve en seco, el aire atrapado en mis pulmones. Giré la cabeza lentamente, buscando con la mirada entre la oscuridad, pero no vi nada, solo la silueta de los árboles, imponentes y sombríos, recortándose contra el cielo estrellado. «Hola», pregunté. Mi voz apenas un susurro. Nadie respondió, por supuesto, pero ahí estaba de nuevo el ruido. Más cerca esta vez, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si una mano invisible me hubiera tocado. Aceleré el paso, intentando llegar a la salida del parque. Pero el sendero que conocía tan bien parecía alargarse, como si la misma noche jugara con mi percepción. Y entonces lo vi. A unos metros de distancia, bajo la luz amarillenta de una farola, algo se movía. No era un animal. Su forma era incorrecta. El sudor frío comenzó a perlar mi frente mientras retrocedía un paso y luego otro. La cosa permanecía inmóvil, pero su sombra parecía moverse en direcciones imposibles. No podía distinguir detalles, pero sus ojos, si es que eso eran, brillaban como brasas encendidas. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica, algo que pudiera calmar el caos que comenzaba a crecer dentro de mí. Quizás era una persona, quizás un reflejo extraño. Pero entonces se inclinó hacia adelante, como si estuviera estudiándome. Y fue ahí cuando me di cuenta. No estaba observando, me estaba cazando. Retrocedí lentamente, con el corazón latiéndome en los oídos. Cada paso hacia atrás parecía provocar una reacción en esa cosa. No avanzaba hacia mí, pero podía sentir cómo su atención se clavaba más profundamente en mi pecho, como si perforara mi carne para arrancarme algo más vital que la sangre. Tropecé con una raíz que sobresalía del sendero y caí de espaldas. El impacto contra el suelo fue seco, doloroso. En ese momento me di cuenta de que el mundo a mi alrededor había enmudecido. No se oía el viento entre las hojas, ni el crujir de la grava, solo ese silencio pesado, absoluto, que hacía que el tiempo pareciera detenerse. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Era como si el peso de una montaña invisible me estuviera aplastando. Entonces lo vi moverse, apenas un paso, pero bastó para confirmarme lo peor. No tenía forma humana. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz quebrándose al final. El sonido de mi propio grito
pareció despertar algo en la criatura. Su silueta se alargó, estirándose hacia arriba como si quisiera alcanzar el cielo. No tenía rostro, pero la presión en mi pecho se hizo insoportable, como si estuviera riéndose de mi miedo, alimentándose de él. En un intento desesperado por escapar, comencé a arrastrarme hacia atrás. Mis manos se hundían en la tierra húmeda, clavando las uñas en ella como si fuera lo único que me anclaba a la realidad. A cada movimiento mío, esa cosa avanzaba, lenta pero segura. «Déjame en paz», imploré, aunque sabía que mis palabras eran inútiles. De repente, una voz, un susurro apenas audible rompió el silencio. «¿Por qué corres?». La pregunta no vino de la criatura, sino de detrás de mí. Mi cuerpo entero se tensó, incapaz de decidir hacia dónde debía mirar. Sentí un escalofrío helado subir desde mis piernas hasta la nuca, como si algo o alguien estuviera justo detrás, al alcance de mis manos. «No tiene caso», volvió a susurrar la voz, esta vez más cerca, casi rozándome el oído. Me giré bruscamente, esperando encontrar algo, lo que fuera, pero no había nada. Solo el vacío oscuro del parque extendiéndose como un pozo sin fondo. Cuando volví a mirar hacia adelante, la criatura había desaparecido. Por un instante me atreví a pensar que todo había terminado, que quizás mi mente me había jugado una mala pasada. Pero entonces algo cálido y húmedo rozó mi tobillo. Bajé la mirada con el estómago revuelto por el pánico. Una mano, o lo que parecía una mano, emergía de la tierra, sujetándome con fuerza. No era carne ni hueso, sino algo retorcido, cubierto de una sustancia negra y viscosa que goteaba lentamente al suelo. Intenté patearla, liberarme, pero cuanto más forcejeaba, más se aferraba a mí. En ese momento lo comprendí. No iba a salir de ese parque. Mis gritos se perdían en la inmensidad de la noche. Me retorcí con todas mis fuerzas, tratando de liberar mi pierna de ese agarre inhumano. Cada vez que tiraba, la mano se hundía más profundamente en mi carne, como si estuviera fusionándose conmigo. A mi alrededor, el parque comenzó a cambiar. La luz de las farolas parpadeaba erráticamente, y las sombras de los árboles se movían como si tuvieran vida propia. El aire olía diferente ahora, cargado de un hedor metálico y acre que me revolvía el estómago. «No hay salida», murmuró nuevamente la voz, aunque esta vez resonó desde todas partes. Era imposible ubicarla. Parecía salir de los árboles, del suelo, de mi propia cabeza. Con un último impulso desesperado, logré arrancar mi pierna de esa cosa, pero el dolor fue insoportable. La piel de mi tobillo estaba desgarrada, dejando expuesto un tejido brillante y palpitante. La sustancia negra de la mano ahora corría por mi pierna, como si tuviera vida propia, subiendo lentamente hacia mi rodilla. «No», grité, arrancando un trozo de mi camisa para intentar limpiarla, pero era inútil. Esa cosa era más rápida, más inteligente. Sentía su avance, frío y viscoso, devorándome centímetro a centímetro. Me incorporé como pude y comencé a correr, ignorando el dolor que se extendía por mi cuerpo. Mi único pensamiento era salir de allí, alejarme de ese parque maldito. Pero cuanto más corría, más parecía perderme. El sendero se retorcía, bifurcándose en direcciones que no reconocía. Los árboles formaban un muro oscuro a mi alrededor,
sus ramas extendiéndose como garras que trataban de atraparme. Siempre vuelven, dijo la voz, esta vez con un tono que se asemejaba a una risa. La sustancia negra había llegado a mi muslo. Sentía como si cientos de agujas me perforaran desde adentro, pero no podía detenerme. Mis pasos resonaban cada vez más rápido contra la grava, pero el sonido era extraño, como si no proviniera de mis propios pies. Al mirar hacia atrás, casi pierdo el equilibrio. Lo que sea que me había estado observando desde el principio, ahora me seguía, pero no caminaba. Su cuerpo parecía flotar, deformándose con cada movimiento, como si no tuviera huesos que lo sostuvieran. Y lo peor de todo, ya no estaba solo. Había más, muchas más. Decenas de figuras oscuras emergían de las sombras, sus ojos brillando con esa misma luz rojiza que me había paralizado antes. «Corre todo lo que quieras», susurró la voz. «Aquí no hay final». Mis piernas comenzaban a fallar y el ardor en mi pecho me decía que no aguantaría mucho más. Finalmente divisé la entrada del parque, pero algo estaba mal. La verja, que siempre había estado abierta, ahora estaba cerrada. Sus barrotes eran altos, imposibles de escalar, y entre ellos se veía una negrura que no pertenecía a este mundo. «No puede ser», murmuré entre jadeos, con los ojos llenos de lágrimas. El dolor en mi pierna izquierda era insoportable. Miré hacia abajo y me quedé helado. La sustancia negra ya había cubierto toda la pierna y pequeños tentáculos comenzaban a extenderse hacia mi otra pierna. Sentía cómo esa cosa me reclamaba, arrastrándome hacia un lugar al que no quería ir. Una última figura emergió frente a la verja, más grande que las otras, más definido. Su rostro, aunque aún borroso, parecía humano, como si alguna vez hubiera sido uno de nosotros. La criatura frente a la verja no se movía. Solo permanecía ahí, imponente, como un centinela esperando a que el resto terminara su trabajo. Los otros seguían acercándose, rodeándome lentamente, bloqueando cualquier posible escape. Sus formas se retorcían en la penumbra, pero sus ojos ardían con esa luz malévola que hacía imposible apartar la mirada. Sentí que mis fuerzas me abandonaban. Las piernas apenas podían sostenerme y el dolor se había convertido en algo más profundo, más aterrador, una ausencia de sensibilidad. Era como si la sustancia negra hubiera devorado no solo mi carne, sino también mi voluntad. «Déjalo ir», susurró una voz en mi cabeza. Era mía, pero al mismo tiempo no lo era. «No», grité, aunque mi voz apenas era un susurro quebrado. Me forcé a dar otro paso hacia la verja, tambaleándome como un borracho. Estaba tan cerca, a solo unos metros. Pero el aire a mi alrededor parecía más denso, como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás. La figura frente a mí inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándome con una curiosidad perversa. «No puedes huir de lo que eres», dijo. Pero su boca no se movió. La voz resonaba directamente en mi mente, llenándola de un eco que me hizo caer de rodillas. Traté de levantarme, pero algo frío y húmedo rodeó mis muñecas. Miré hacia abajo y vi cómo las sombras, esas mismas que se movían de forma antinatural, ahora me envolvían, sujetándome con fuerza. Por más que forcejeaba, se apretaban más, como si quisieran aplastarme. «Siempre vuelven aquí», continuó la figura avanzando un paso hacia mí. Ahora podía verlo con mayor claridad. Su piel parecía una amalgama de carne y sombra,
pulsando como si estuviera viva. Y su rostro era un espejo distorsionado del mío. No, esto no es real, susurré, cerrando los ojos con fuerza. Pero al abrirlos, todo estaba peor. El parque había desaparecido. En su lugar me encontraba en un paisaje imposible, un horizonte vacío, donde el cielo era un abismo líquido. Y el suelo parecía hecho de esa misma sustancia negra que ahora cubría la mitad de mi cuerpo. Las otras figuras formaron un círculo alrededor de mí, moviéndose lentamente en sincronía. Sus cuerpos no tenían peso, y sin embargo cada paso hacía temblar el suelo bajo mis rodillas. Estaban cantando algo, un murmullo gutural que parecía provenir de los rincones más oscuros de mi mente. La figura frente a mí se inclinó, y su rostro, tan parecido al mío, se torció en una sonrisa inhumana. Siempre fuiste uno de nosotros. Solo estamos reclamando lo que ya nos pertenece. La sustancia negra ahora cubría mi cintura. Mi cuerpo ya no respondía. Solo podía mirar cómo las sombras se alzaban a mi alrededor, devorando todo lo que alguna vez fui. La desesperación me consumía, pero también algo más. Una extraña aceptación, como si una parte de mí hubiera estado esperando este momento. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mi voz quebrándose en un sollozo. La criatura se acercó aún más, hasta que su rostro estuvo a centímetros del mío. Entonces lo entendí. Nuya era suyo. Cuando finalmente el negro cubrió mi rostro, la última visión que tuve fue la de la verja del parque. Cada vez más lejana, cada vez más irreal, mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor. El silencio fue total cuando me hundí por completo en esa oscuridad viscosa. No había dolor, ni tiempo, ni espacio. Solo una vasta inmensidad que me envolvía, susurrándome secretos en un lenguaje que no comprendía, pero que, de algún modo, sentía profundamente familiar. Intenté moverme, pero nada funcionaba. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Y entonces, como si se abriera un velo, vi algo, una ciudad, o al menos algo que alguna vez había sido una. Edificios deformes que se alzaban hacia un cielo carmesí, conectados por puentes hechos de carne y sombra. Las figuras que me habían rodeado en el parque ahora caminaban por sus calles, fusionándose con las estructuras, siendo parte de ellas. Yo también me movía. Mis pasos eran torpes, como si no supiera cómo usar mis piernas. Miré mis manos y sentí un nudo en la garganta. Ya no eran mías. Estaban cubiertas por esa sustancia negra que latía como un segundo corazón. Cada vez que trataba de recordar quién era, más se desvanecían los detalles, deshaciéndose como cenizas al viento. De repente, lo sentí. Una fuerza indescriptible me empujó hacia el centro de aquella ciudad imposible. Había algo allí, algo que dominaba todo, que se extendía como raíces bajo la tierra y que había estado observándome desde el momento en que entré al parque. El suelo se abrió bajo mis pies y caí. O quizás fui arrastrado. No había luz, solo una presión creciente, como si el peso de miles de ojos se fijara en mi alma. Finalmente vi su forma. No era una criatura ni un ser, era una entidad, algo más antiguo que el tiempo mismo, cuya presencia era tan vasta que mi mente se fracturaba al intentar comprenderla. Habló, aunque no con palabras. Su mensaje resonó en cada parte de mí, como un eco interminable. Siempre fuiste mío.
En ese momento, la comprensión me golpeó como un rayo. El parque, las figuras, la sustancia negra, incluso mis miedos. Todo había sido una trampa cuidadosamente tejida para llevarme a este lugar. Mi vida, mis recuerdos, incluso mi nombre, no eran más que fragmentos diseñados para darme la ilusión de libertad, de identidad. Abrí la boca para gritar, pero ya no tenía voz. Todo lo que era se deshizo, convirtiéndose en parte de ese vasto ser. No había escape, no había final, solo una eternidad de servidumbre en un abismo sin forma. Y sin embargo, mientras mi conciencia se desvanecía, algo me invadió, una extraña paz. Porque al final, lo único más aterrador que ser cazado era darse cuenta de que nunca había habido un lugar donde esconderse. El parque sigue allí, siempre estará allí. Tal vez tú también lo encuentres algún día. Gracias por acompañarme en esta inquietante historia. Si alguna vez te encuentras solo en un parque por la noche, piensa 2 veces antes de quedarte demasiado tiempo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que disfrute de una buena dosis de terror. Nos vemos en la próxima historia, si es que sobrevives para contarla.